porque es así como funciona. Es más, Sí. vete, no, es que es así, es que, Darcy, No, no, por fuera no, de la está matemática, bien, perfecto. no, pero ven, Uno ve el vaso medio lleno o medio vacío, permíteme, pero no, 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 Darcy, es que por fuera de la matemática todo lo que se diga es opinión. Te lo voy a poner tan sencillo como esto. Fico Gutiérrez pasó del 3% en enero del 2022 al 19% en marzo del 22 luego de ganar la consulta. Rodolfo sí, Hernández pasó del 12 al 11 y después se metió en la segunda vuelta cuando ninguna encuesta lo daba ahí. A mí es que de las acuerdo. encuestadoras no han podido, a ver, a mí es que las encuestadoras no han podido sacarme, pero yo sé que eso es lo que quieren, porque las Pero, ¿de encuestadoras verdad? también son ¿Usted cree que establecidas. las encuestadoras están en contra Hombre, suya? hombre, Darcy, ¿tú crees que al establecimiento le sirve a un tipo de provincia que es independiente, que no le recibe plata a nadie, que tiene cojones y que además de eso está decidido a transformar a Colombia para siempre? Mucha atención, Colombia. Abelardo de la Espriella volvió a sacudir el tablero político y lanzó un mensaje que ya está dando de qué hablar en todo el país. Esto es con el pueblo, no con la rosca. En medio del debate por una posible unión con Paloma Valencia, el candidato fue contundente y dejó claro que no piensa entregar su proyecto a los mismos sectores políticos de siempre. Abelardo aseguró que su campaña no nació para negociar con maquinarias ni para depender de financiadores tradicionales, sino para representar a los ciudadanos que están cansados del establecimiento. Además, defendió su posición en las encuestas como una prueba de que su movimiento sigue creciendo con fuerza propia, sin partidos y sin estructuras que lo respalden. Aunque habló con respeto sobre Paloma, marcó una diferencia total entre su visión y la política tradicional. Para Abelardo, el cambio real no puede construirse con los mismos nombres, las mismas alianzas y las mismas prácticas que, según él, tienen a Colombia en crisis. El mensaje fue claro: su apuesta es independiente, frontal y basada en carácter, seguridad y liderazgo. Y con eso deja abierta una gran pregunta. ¿Será Abelardo el outsider que logre romper el molde en Colombia? En la encuesta hemos preguntado al encuestador, ¿hay margen de error? Y nos dice, no, hoy el resultado es primero Iván Cepeda, segundo Abelardo de la Espriella, tercero Paloma Valencia. Candidato presidencial Abelardo de la Espriella, gracias por estar con nosotros. Don Juan, un saludo muy especial para usted y para toda la mesa de trabajo de la FM. Encantado de saludarlo. Gracias. Y para la audiencia, para la gran audiencia, por supuesto. ¿Cómo recibe el resultado de esta encuesta de GAT3? Mire, don Juan, pese a que todo el establecimiento al que no le estoy pidiendo financiación, a que la clase política tradicional, cuyo apoyo en extrema coherencia no estoy recibiendo, pese a que los de siempre montaron una consulta para enfrentarme, que están todos unidos en su momento de mayor tracción, generando titulares, visibilizando ataques contra mí. Pese a todo eso, don Juan, no han logrado sacarme del juego. Y por el contrario, cada día hacen que mi comunión con el pueblo colombiano sea más fuerte. Esta ya es la segunda encuesta y el tigre sigue ahí, firme, porque el pueblo sabe que soy el único que puede vencer a Cepeda. Soy el que tiene la garra para derrotar a la izquierda radical. Y voy más allá. La gente no es tonta. Sabe que le puedo ganar a Cepeda y sabe que puedo contener lo que viene después de la derrota de la izquierda, porque van a querer incendiar el país. Y ese ataque contra la democracia, la libertad y la institucionalidad no se contiene con medias tintas. Se contiene con fortaleza, con valor, con determinación, con un talante como el mío. Lo que se viene para Colombia es muy complicado. Y el pueblo colombiano sabe que yo soy el tigre para evitar que la izquierda radical destruya Colombia. Sí, candidato Abelardo de la Espriella, hablando ya de pragmatismos, pues hay una tendencia y hay unas líneas que son clarísimas, y es que usted ha caído unos puntos en las últimas encuestas. ¿Cómo va su campaña a parar esto y a revertir esa pequeña caída en las encuestas? Pero ven, Darcy, porque esa es una interpretación no muy exacta. Es tan sencillo como esto, mira. A pesar de la sobreexposición que ha tenido la gran consulta, el boom de la alianza con el doctor Juan Daniel Oviedo, Paloma aparece con el 16%, ¿de acuerdo? Hace 4 años Fico pasó del 2 al 19 después de la consulta. Es decir que la aceptación que tienen las encuestas hoy, la doctora Paloma, equivale a cerca de 3.400.000, 500.000 votos. Y ellos sacaron 6 millones en la consulta. O sea que según esa cuenta, porque esto es matemática, esto no es opinión, según esas cuentas, como tú estás planteando la ecuación, la consulta está perdiendo cerca del 40% de ese respaldo.
¿Y sabes por qué? Porque mucha gente que votó esa consulta está conmigo y creía que ayudaba a la causa votando esa consulta. En cambio yo, sin consulta, sin partidos tradicionales, sin el centro democrático y sin maquinaria, marco el 21%. Eso es un voto propio, es una base sólida. Esa es la interpretación que hay que darle, mi querida Darcy. Porque es así como funciona. Es más, Sí. vete, no, es que es así, es que, Darcy, No, por fuera de la matemática... está bien, perfecto. No, pero Uno ve el vaso medio lleno permíteme, o medio vacío, pero no, Darcy, es que por fuera de la matemática todo lo que se diga es opinión. Te lo voy a poner tan sencillo como esto. Fico Gutiérrez pasó del 3% en enero del 2022 al 19% en marzo del 22 luego de ganar la consulta. Rodolfo Hernández pasó del 12 al 11 y después se metió en la segunda vuelta cuando ninguna encuesta lo daba ahí. A mí es que De las acuerdo. encuestadoras no han podido, a mí es que las encuestadoras no han podido sacarme, pero yo sé que eso es lo que quieren, porque las pero encuestadoras ¿de verdad? también son ¿Usted cree que establecidas. las encuestadoras están en contra suya? Hombre, Darcy, ¿tú crees que al establecimiento le sirve a un tipo de provincia que es independiente, que no le recibe plata a nadie, que tiene cojones y que además de eso está decidido a transformar a Colombia para siempre? Pero ¿Tú crees que a Colombia se le puede transformar con los mismos de siempre sin tocar los intereses de unos cuantos? Abelardo de la Espriella lanzó un mensaje directo, desafiante y sin rodeos. El establecimiento ha hecho todo para sacarlo del camino, pero no lo ha logrado. Según dijo, mientras los de siempre se unen, se protegen entre ellos y mueven toda su maquinaria política y mediática, él sigue firme, creciendo y conectado con la gente. Abelardo sostiene que no le perdonan ser un candidato independiente, sin jefes políticos, sin compromisos con los poderosos y sin recibir respaldo de quienes durante años han controlado el país. Por eso asegura que lo han querido bloquear, invisibilizar y atacar. Pero cada intento, en vez de debilitarlo, lo ha fortalecido más ante el pueblo colombiano. En su discurso dejó claro que su lucha no es contra un rival puntual, sino contra toda una estructura, que no acepta que alguien por fuera de la rosca pueda llegar con fuerza real a disputar el poder. Y ahí está el punto más fuerte de su mensaje. Pese a la presión, pese al cerco y pese al rechazo del establecimiento, no han podido bajarlo. Al contrario, sigue en pie, sigue dando pelea y sigue demostrando que su candidatura incomoda precisamente porque representa una amenaza para los mismos de siempre. Tú eres una mujer muy inteligente y cero cándida, perdóname, pero aquí hay todo un establecimiento detrás de mí para bloquearme a como dé lugar. Pero esta vaina no es con el establecimiento ni con la rosca política de siempre, esto es con el pueblo colombiano y ya yo hice esa alianza y estoy en el corazón del pueblo colombiano. Voy a pasar a segunda vuelta, voy a derrotar a Cepeda y voy a llevar a Colombia al lugar de grandeza que se merece, que es la patria milagro. sí, por supuesto que usted está haciendo unas comparaciones con las pasadas elecciones, pero digamos, estamos en un momento completamente distinto, la situación del país es diferente, tenemos dos muy buenos candidatos de derecha que si se unieran claramente le ganarían a Iván Cepeda, pero lo cierto es que sí, digamos, tanto en Atlas Intel como en GAT3, sí hay, como decía yo, una curvita hacia abajo, una línea hacia abajo y la B1 ha perdido 6 puntos, 5 puntos, Paloma ha subido, en la última, en la de nosotros, subió 12 puntos. Es decir, sí hay unas tendencias y eso hay que revertirlas o hay que pararlas, ¿no? Pero a ver, es evidente que después de una consulta, después de tener todos los titulares a favor y muchos titulares en contra, como los he tenido yo, de medios del establecimiento, pues es evidente que hay una consolidación de datos. ¿Qué es lo que dice esa consolidación de datos? Que yo tengo una base fuerte, que el crecimiento de Paloma no es tan grande como tú lo planteas. Además me quiero ir más atrás si me lo permites, Darcy. Mira, la consulta la votaron 20 millones de colombianos el 8 de marzo. Votaron 20 millones el 8 de marzo. Y a la consulta solo la votaron 6 millones. Y de esos 6 millones, 1.3 millones anularon o no marcaron el tarjetón. Eso quiere decir que 15 millones de colombianos no votaron la consulta, querida Darcy. ¿O tú qué crees que cuánto se necesita para ser presidente? Aquí el que no tenga 13, 14 millones no va a ser presidente. O sea que aquí lo que hay es tela de dónde cortar. Ahora, lo que debería ser el análisis, y fíjate que el tuyo no es así, es que increíble, extraordinario, de la Espriella con todo el mundo en contra, sin políticos, sin recibirle plata a nadie, está de segundo en las encuestas y con 5 o 6 puntos por arriba de Paloma, lo que se traduce en 1.200.000 votos, querida Darcy. Sin embargo, fíjate, ustedes prefieren o tú prefieres hacer una lectura, no, de la Espriella está decreciendo. Oye, por favor, lo que se ha hecho es épico. Yo estoy solo en esto, enfrentado contra el mundo, con la ayuda y el fervor del pueblo colombiano y el respaldo de Dios. Eso es lo que me tiene aquí.
Entonces, no se trata de ver el vaso medio lleno o medio vacío, se trata de ver la realidad, porque yo sé que en el interior, incluso de mis más enconados malquerientes, están pensando, coño, de la Espriella es un berraco a pesar de todo el ataque, a pesar de toda la campaña de desprestigio, a pesar de los ríos de plata de un lado y otro, a pesar de que está solo. Mira dónde está. Eso es el fervor del pueblo colombiano y eso me llena de orgullo. Y apunta lo que te voy a decir. Voy a pasar a segunda vuelta y voy a derrotar a Cepeda y voy a ser presidente y te voy a hacer sentir orgullosa a ti y a todo el pueblo colombiano de que sea el presidente que necesita este país, porque es con independencia, con carácter, con cojones, con determinación, defendiendo unos principios y valores fundacionales de manera firme y decidida. Así es como se saca el país adelante. Así es como se saca Colombia adelante. Y no voy a ser solo el presidente de los que votaron por mí, voy a ser el presidente de todos. Pero no aceptando que, en definitiva, las visiones de los que derrotamos son las apropiadas. No, haciendo énfasis en que la visión que tengo como líder para Colombia es la adecuada, que es la de la seguridad, el desarrollo, la prosperidad. Y en eso me voy a concentrar. Y vamos a ganar. Es que esto es épico. Es la primera vez en la historia política de Colombia que un candidato realmente independiente, que un outsider que nunca ha tenido Colombia, puede llegar a la presidencia de la República para cambiar las cosas, porque esto no se cambia con los mismos de siempre, no se cambia con el establecimiento de siempre, no se cambia con los políticos de siempre, no se cambia con la visión de siempre, se cambia con la visión de los nunca, de los que nunca hemos vivido de la teta del Estado, de los que nunca hemos dejado de trabajar, de los que nunca le hemos dado la espalda a Colombia frente a los que siempre han vivido de la teta del Estado. Lo que deja esta entrevista es mucho más que una reacción a una encuesta. Lo que realmente queda sobre la mesa es la imagen de un candidato que ha decidido pararse solo frente a una estructura política que durante años se ha repartido el poder, los respaldos, los recursos y los micrófonos. Y guste o no guste su estilo, hay algo que resulta imposible ignorar. Abelardo de la Espriella ha logrado meterse de lleno en la conversación nacional sin pertenecer a la maquinaria tradicional, sin entrar en la lógica de los pactos de siempre y sin doblarse ante quienes parecían tener el camino controlado. Esa es, quizá, la conclusión más poderosa de todo esto. Mientras otros dependen de alianzas, de consultas, de apellidos, de estructuras partidistas o de favores acumulados durante décadas, Abelardo insiste en levantar una narrativa distinta, la de un hombre que quiere llegar con independencia y con una idea de autoridad fuerte para enfrentar el momento que vive Colombia. Y esa narrativa ha conectado con una parte del país que está cansada de ver cómo se reciclan los mismos discursos, los mismos nombres y las mismas promesas que al final terminan en frustración. También hay otro punto clave. Abelardo no se presenta como un político tradicional que busca acomodarse dentro del sistema, sino como alguien que quiere confrontarlo. Y eso explica por qué genera tanta resistencia, tanta crítica y tanta incomodidad. Porque cuando una candidatura sin maquinaria empieza a marcar, cuando una voz por fuera del reparto empieza a crecer, inevitablemente toca intereses, y cuando toca intereses, el establecimiento reacciona. Lo intenta desacreditar, lo intenta frenar, lo intenta mostrar como inviable, pero justamente ahí es donde sus seguidores encuentran una señal de fuerza. Si lo atacan tanto, es porque realmente lo ven como una amenaza. La entrevista también deja ver a un Abelardo convencido de que su principal activo no está en los acuerdos de cúpula, sino en el respaldo de una ciudadanía que quiere orden, seguridad, firmeza y decisiones claras. En un país donde muchas personas sienten miedo por el deterioro institucional, por la incertidumbre y por la pérdida de autoridad, su discurso encuentra un terreno fértil. No habla desde la tibieza, no intenta quedar bien con todos, no busca disfrazarse para agradar a las élites. Se muestra frontal, directo y decidido a sostener una posición aun cuando eso implique quedarse solo frente a muchos. Y en política eso vale. Vale porque transmite carácter. Vale porque rompe con la lógica del cálculo permanente. Vale porque, en medio de un escenario lleno de estrategias, sondeos y acomodos, aparece una figura que se vende como convicción pura. Esa puede ser precisamente la razón por la que Abelardo sigue creciendo en atención, en conversación y en identificación con un sector del país que no quiere más de lo mismo. Al final, la gran lectura no es solo que Abelardo resista, es que, a pesar del cerco, de los ataques y de la presión de los sectores tradicionales,
sigue en pie y sigue compitiendo. Y eso ya es un hecho político de enorme peso, porque demuestra que cuando una candidatura logra conectar con el cansancio, la rabia y la esperanza de la gente, ninguna rosca puede apagarla con facilidad. Abelardo ha convertido su independencia en bandera, su confrontación con el establecimiento en combustible, y su discurso de firmeza en una promesa de cambio para quienes sienten que Colombia necesita un liderazgo distinto. Ahora la pregunta de fondo no es si el sistema quiere frenarlo. La pregunta es si el pueblo colombiano está listo para llevar hasta el final una candidatura que precisamente desafía ese sistema. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Abelardo sí representa el cambio que necesita Colombia? Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo para que más personas entren en este debate.